Hola amigos de Contexto, aquí como todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche, estamos con temas económicos, de política internacional y de sociedad. Hoy vamos a tocar un tema que nos atañe a todos y es la ley de lavado de activos. La ley de lavado de activos se promulgó el presidente Danilo Medina, promulgó en junio, fue julio, El año pasado. en junio, julio. ¿Verdad? El año Sí. pasado. Y la verdad es que hay mucho desconocimiento acerca de a qué se le llama lavado, estas penas que se dice que aumentaron la pena mínima a 10 años, pues en qué momento será aplicada. Sabemos que el lavado en sí es pues este dinero producido de manera ilícita, pues colocarlo dentro del sistema financiero. Pero esto se ha hecho desde que existe dinero y desde que hay sistema financiero, vamos a decir, pero se ha ido regulando poco a poco. Los primeros fueron los corsarios, cuando pues asaltaban las costas de países, sí, era lavado incluso. Acuérdate que Inglaterra los protegía en esa época, o sea, depende de a quién se asaltara, pues estaba bien hecho o no estaba bien hecho. Después se dijo que era lavado cuando era producto de la cocaína colombiana, por ahí por los años 80, por los años 70, y en el 80 fue que primero se utilizó la palabra judicialmente, creo que fue en el 82. De manera que el mundo ha ido organizándose y desembocamos en una ley que ya casi todos los países han promulgado. Es bueno, pero también hay personas que dicen, y lo hemos comentado en este programa, Julio, que esto podría paralizar parte de la economía. E incluso Julio y yo hemos chanceado diciendo que cuando se dice que las grandes torres o grandes negocios se provienen del lavado, pues que no realmente se dice todo el tiempo, pero no tenemos noticias de nadie que lo haga firmemente. Y es bueno también aclarar, informar que esto de lavado vino justamente en los años 70, cuando había redes de lavanderías que se manejaba mucho dinero en efectivo y se utilizaba justamente para este dinero, pues obtenido de manera ilícita, colocarlo dentro del sistema financiero. Bueno, pero para explicar sobre este tema, esta ley y sus implicaciones judiciales, hemos invitado en esta ocasión al jurista Félix Damián Olivares, que además de ser abogado es un estudioso de la parte social vamos a decir, del derecho. Bienvenido, Félix. Un placer, buenos días y les agradezco la invitación para compartir algunas ideas sobre la regulación de la actividad o de la conducta del lavado de activos. Bueno, Julio, como hemos dicho en otras ocasiones, son, vamos a decir, reglas que en el mundo se van imponiendo y a pesar de que su implementación sea al principio pues difícil, delicada. ¿Por qué? Porque es mucho papeleo, son muchas informaciones, pero todo esto pues servirá en el futuro para que seamos una sociedad más transparente y yo creo que el que quiere esconder algo se le va a hacer muy difícil, ¿verdad? Sí. Siempre el caso de la ley hace la trampa, dicen. Pero en los años 80 yo comencé a trabajar en el Banco Central, en donde ya el tema del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas era un tema. Recuerdo, era un tema con la administración norteamericana que permanentemente nos reclamaba fortalecer los controles para ello, pero excluía en todo momento lo que era la evasión fiscal. Entonces, el argumento que nosotros decíamos, señores, hay un concepto en economía que es muy importante y es que el dinero es fungible. Un peso de narcotráfico, o $1 de narcotráfico, o $1 lícitamente hecho por una actividad en el sector agropecuario o turismo o industrial, es el mismo. Es el mismo. El color del dinero. Es idéntico. Entonces tú no sabes... No tienen un color diferente. No tienen un color diferente, ni tienen un olor diferente, ni tienen un sellito diferente.
para poder realmente atacar el fenómeno de frente, es necesario atacar todas las actividades fuera de los canales de, diríamos, la formalidad del sistema financiero internacional. Por eso es que en el tema del lavado de activos es tan importante el combate a los paraísos fiscales. Porque sin paraíso, ¿por qué existe un paraíso fiscal? Es decir, un lugar en donde la gente, en lugar de guardar el dinero en su país, lo manda a otro país, ya sea por vías lícitas o ilícitas. ¿Y por qué existen necesidades de algunas empresas, algunas muy grandes, otras multinacionales, otras un poco más pequeñas, hasta individuos, de esconder el dinero en otros sitios y de también no pagar impuestos, porque esa es la otra? Es decir, en los paraísos fiscales, además de usted tener la seguridad de tener su dinero en un sistema bancario, además de eso, la tributación es muy, muy, muy baja, ínfima. Yo recuerdo que el caso para mí más llamativo, que es un país de la Unión Europea, es el de Luxemburgo. Sí. Luxemburgo, seguido después por Holanda y por Irlanda, la República de Irlanda, tienen unos niveles de tributación. Por ejemplo, el caso de Luxemburgo, todas las grandes multinacionales, Apple, Google, Amazon y muchas otras más norteamericanas, tienen sede social para las operaciones europeas, McDonald's, etcétera, en Luxemburgo. Decía, ¿pero por qué en Luxemburgo? Porque Luxemburgo es un país de 200.000 habitantes y quizá el tamaño de una provincia pequeña dominicana. El ducado, el gran ducado de Luxemburgo. Porque en Luxemburgo, desde hace muchísimos años, esas mismas empresas que declaran su patrimonio en su sede social en Luxemburgo, tributan según la legislación de Luxemburgo y no según la francesa, la italiana, la española, la alemana, que son niveles de tributación, digamos, estándares. Y esto crea también una ¿Sabe desproporción, cuánto pagan? una competencia. 1%. Sí. 1% pagan de las ganancias. Sobre los beneficios. Sobre los beneficios. Un 1%. Y esto crea una Y en desproporción los otros ante países los pagan entre 30 y 40%. Entonces, Y como son transnacionales, pues, ese problema unido al tema del terrorismo, que se intensificó después del 11 de septiembre de 2001, ha llevado a un acuerdo internacional, sobre todo el G8, el grupo de el G8 casi no existe ya ahora porque han sacado a Rusia, pero el G8 acordó, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, perseguir el lavado de activos y crear toda una serie de regulaciones que a través de un grupo que se llama el GAFI, ¿no es? Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, en cierta medida, esta ley dominicana está relacionada con esos acuerdos con el las GAFI. recomendaciones del GAFI, que en un momento eran 10, que después fueron 25, después 40, y que ahora en el 2010, 2012 se actualizaron. En 40. Correcto. 40 recomendaciones, que se recogen en cada ley nacional. Que tratan de homogeneizar, hacerlo más o menos uniforme a nivel internacional las reglas, digamos, de transparencia y de información, intercambio de información tributaria, fiscal, a los fines de evitar que se puedan ocultar flujos de dinero o disfrazar patrimonio. ¿Y cómo quedan estos paraísos fiscales? Que incluye la evasión fiscal también. Sí, claro. Eso es correcto. Sí. Ese es Incluso uno de los tengo nuevos entendido elementos. que la evasión fiscal en esta ley va a ser un delito per se. O sea que no tiene, ya no se va a ir a si el dinero fue obtenido de manera ilícita, sino que el solo hecho de evasión fiscal va a ser juzgado. Eso es correcto, es un delito base precedente, la evasión fiscal. Una pregunta que querría hacerle a Julio, con relación a partir de su experiencia. ¿Existe en el Banco Central una cuenta que se llama salvo error u omisión? O sea, donde se registra... errores y omisiones, claro. Sí, digo, yo sé que a nivel comercial
siempre se Sí, establecía... sí. Nosotros llamamos la cuenta Zafacón. Correcto, una cuenta En el banco. en los informes contables, en los estados financieros, se ponía S, o sea, salvo error errores u omisión. U omisiones. S-E-U-O. Exacto. Esa cuenta. Pero querría saber, o sea, siempre se ha dicho que en República Dominicana hay una cuenta de salvo error u omisión de dólares que ingresan a la economía, pero que no se determina cuál es su Bueno, origen. no necesariamente de dólares que ingresan a la economía, sino es una cuenta en donde activos y pasivos, en el caso de toda entidad comercial, tienen que coincidir. Cuando hay una no coincidencia, ese excedente, ese es en el balance del propio Banco Central, se manda a una cuenta, no es salvo, allá no se llama salvo, sino errores y omisiones. La cuenta de errores y omisiones. Y evidentemente ahí hay muchos elementos. Hay, por ejemplo, en el pasado, antes del rescate bancario del año 2003, 2004, habían pasivos que estaban ahí incluidos, como por ejemplo los pasivos de actividades desarrollistas que desarrolló el Banco Central entre los años 70 y 80, como de el Fondo FIDE, el Fondo Infratur, etcétera. Y ahí habían, diríamos, elementos que no coincidían y que entonces se mandaban a esa cuenta. Y entonces después que se manda se limpia, ya eso no vuelve... El procedimiento contable no lo sé, porque ni soy contable ni nunca me involucré a él, pero sí sé que en el balance, como existe en las empresas también, existía, no sé hoy todavía ya, el Banco Central se ha depurado mucho, existía esa cuenta de errores y omisiones. Sí. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y cuando volvamos yo quisiera ver si podemos trabajar en dos niveles. O sea, esa ley del lavado de activos, cómo funciona de manera internacional, incluso con los paraísos fiscales, que tuvieron una función importante, buena o mala, en lo que es el desarrollo de esta economía global que vivimos y que ya se va afinando. Y por otro lado, a nivel local, que es lo que más nos interesa, cómo nos influye, porque vemos que ahora para comprar cualquier cosa, para hacer una inversión en un banco, en un puesto de bolsa, para comprar una casa, para comprar cualquier cosa que pase de 500,000 pesos, no puede ser en efectivo y hay que dar toda una serie de datos de dónde salió ese dinero y es importante que usted conozca este procedimiento. Nos vamos a la pausa y volvemos con esto. Conoce la nueva Ley 155/2017 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El 1 de junio del presente año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 155/2017 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta ley procura actualizar el régimen de prevención, detección y sanciones de las operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, las cuales constituyen un referente en esta materia. ¿Qué novedades incluye esta ley? Esta ley incluye nuevos sujetos obligados financieros y no financieros. Dentro de los sujetos obligados financieros se encuentran las sociedades fiduciarias, las cooperativas de crédito, sociedades administradoras de fondos de inversión y puestos de bolsa. Dentro de los sujetos obligados no financieros están los juegos de azar, bancas de loterías y empresas de construcción. De igual forma, se incluye a los abogados, notarios y contadores cuando realicen determinadas operaciones para sus clientes, como son la compra y venta o remodelación de inmuebles, administración de fondos, constitución de sociedades, entre otras. Asimismo, se establecen otros delitos como precedentes de lavado de activos, tales como falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas, delito contra la propiedad intelectual, delito contra el medio ambiente, delito financiero, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada y manipulación del mercado. Se prevé
que los sujetos obligados deben tener un programa efectivo de cumplimiento según la estructura de la organización y la complejidad de las operaciones. Además, deben establecer un proceso de debida diligencia que contemple como mínimo identificar y verificar la identidad del cliente, del beneficiario final de las sociedades y de la persona que dice actuar en nombre del cliente. Asimismo, se incrementa el umbral de las transacciones en efectivo que deben ser reportadas de $10,000 a $15,000 y establece como obligatoria la conservación de los documentos del cliente por un periodo de 10 años una vez haya finalizado la relación comercial o desrealizada la transacción ocasional. Limitaciones y sanciones. Un aspecto particular de la ley es que establece límites para realizar pagos en efectivo por un monto superior a los umbrales definidos. Entre estos destacamos $1 millón para la constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles y $500,000 para la constitución o transmisión de derechos sobre vehículos. Otra importante limitación es la relativa a las acciones al portador, ya que se prohíbe su emisión y se otorga un plazo de 1 año contado a partir de la entrada en vigencia de la ley para que las sociedades que hayan emitido acciones al portador efectúen la conversión de las mismas a acciones nominativas. La ley contiene un estricto esquema de sanciones para todos los actores llamados al cumplimiento de la misma, con multas que van desde $1 millón a $10 millones para los sujetos obligados financieros y de $300,000 a $4 millones para los sujetos obligados no financieros. Banco Popular Dominicano ha asumido siempre con gran responsabilidad el cumplimiento de estas normas y por ello, y con el mayor interés de proteger a nuestros clientes y a la entidad del peligro que representan estos delitos, cuenta con un completo programa de cumplimiento en materia. Bien, ahí veíamos, amigos, un resumen de el Banco Popular realizado por el Banco Popular Dominicano sobre la ley, sobre qué es lo que más importante contiene, qué son las nuevas, los nuevos umbrales, que este concepto de sujetos obligados y sujetos no obligados. Básicamente lo que divide es entre sujetos obligados financieros y sujetos obligados no financieros. No financieros. Que siempre había estado, lo que ocurre era que no se había determinado quién los iba a supervisar, quién iba, digamos... Ahora existe una unidad de análisis financiero, ¿no? Sí, existe la unidad de análisis financiero, la UAF. De Hacienda. Eso es correcto. Y estaba la unidad de investigación financiera de la Superintendencia de Bancos. Okay. Que son mecanismos diferentes. O sea, y se procuraba con ellos tener, poder dar seguimiento y anticipar riesgos en materia de actividades de lavado, porque por ejemplo la superintendencia podía, sobre la base de tener la información diaria de las transacciones, poder unificar o consolidar operaciones separadas que... armar el muñeco. Que unidas, siendo múltiples, podían constituir verdaderas operaciones sospechosas o transacciones sospechosas. ¿Qué ha cambiado en los reglamentos, Félix? ¿A nosotros cómo nos influye? No, que son muchos reglamentos, no sé si están todos. Sí. Todavía la DGI ha publicado... Se supone que entran ahora, en junio, ¿no? Sí, entran en vigencia, hay un plazo de 1 año para adecuarse a las nuevas normativas, pero lo importante, digamos, de la ley es que la ley acoge las recomendaciones de más de 10 años de examen entre la aplicación desde el año 2002, cuando se promulgó la ley 7202, hasta el momento, las experiencias por dónde estaban las fugas. En el 2002, ¿cuál era la diferencia de esa ley que se promulgó? Vamos a ver. Ya en la ley de drogas, la 5088 de mayo de 1988, ya en esa ley se tenía, digamos, la actividad de lavado en los artículos 100, 101 y 102 de la ley de drogas, de control de drogas, pero se tenía como una actividad conexa al narcotráfico. Luego,
en el 95 sufrió una modificación con la ley 1795 y más adelante, en el 2002, se aprobó la ley de lavado de activos, que fue un proyecto de ley elaborado hacia el año 1999 por Olivo Rodríguez, el borrador, Alejandro Moscoso, Eiromi Castro y un servidor. Entonces, eso fue un trabajo que se realizó en coordinación con la CICAT, con el Departamento de Estado y con las autoridades nacionales, y en el 2002 logró aprobarse esa ley, en donde se convertía la actividad de lavado de activos en una actividad independiente, autónoma, para fines de juzgamiento. Estuvieron ustedes tres en entrepunto, me acordé ahora con esa ley. Es decir, que para aquella época, ¿qué ha ocurrido de allá a esta parte? Que se vieron cuáles eran las falencias de la ley. Por ejemplo, la superintendencia no podía supervisar todas las actividades, porque hay actividades como la de los casinos, que dependen más bien de otras instancias, o las de los vendedores de vehículos, los agentes turísticos, la actividad inmobiliaria. Hay una serie de actividades donde se generan transacciones, y muchas transacciones de mucho volumen de efectivo, que no estaban realmente supervisadas. De ahí en más, entonces, siguiendo estas recomendaciones, se han, digamos, acogido en esta ley, que completa con el tema del terrorismo, el financiamiento del terrorismo, que es una preocupación global, de que pudiera haber algún flujo de capitales de financiamiento disfrazados como ONGs o como grupos de filantropía o lo que fuera. Se ha establecido, por ejemplo, unos controles más estrictos. Yo creo que en concreto hay un tema de sincerización del patrimonio que va a obligar esta ley. Ya el director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, ha dicho que tendrá que haber alguna especie de medida para buscar que se sincericen, se hagan transparentes los patrimonios. Ya vemos ahí cómo se eliminan las acciones al portador, es decir, que se van a evitar las sociedades pantalla. Que era la forma predilecta de esconder, digamos, de evadir. Sí, ¿no? Y todo el concepto del Panama Papers, es decir, las compañías de carpeta por apoderado, las compañías offshore, que tú nombras un apoderado que puede representar a 50 compañías y nadie sabe quién es. Esto realmente no se va a poder hacer, Félix. Bajo esta ley no. Y de hecho, por ejemplo, aquí hay una situación, aquí hay muchas, para fines fiscales, aquí hay muchos inmuebles, por ejemplo, en zonas turísticas que están a nombre de compañías offshore, que son de propietarios dominicanos, pero la tienen, digamos, registradas en Islas Vírgenes Británicas o en otros países que son paraísos fiscales, pero que ya ahora tendrán que de alguna manera transparentar esos patrimonios y eventualmente tendrán que pagar el impuesto patrimonial. Son dos cosas, Félix. Esa es una parte. Que ya no van a poder ser sociedades a nombre de terceros y acciones al portador, pero que al mismo tiempo se va a poder tener una compañía dominicana en un paraíso fiscal. Eso sí se va a poder seguir haciendo. No, tú puedes seguir teniendo la empresa, pero tú vas a tener que transparentar eso. Y pagar los impuestos. Eso. Vamos a la pausa entonces. Sí, y volvemos. Que la verdad es que tiene muchos detalles importantes esta ley. De Acción Financiera GAFI es un organismo intergubernamental creado por el G8, cuya finalidad es el desarrollo y la promoción de medidas internacionales dirigidas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su documento base, recogido en 40 recomendaciones para la prevención del lavado de dinero, fue diseñado en 1990 y revisado el 20 de junio de 2003, luego de los atentados contra las Torres Gemelas. El GAFI tiene 33 miembros, de los cuales
Tan solo 2 son países latinoamericanos, Argentina y México, y reconoce que los países tienen sistemas legales y financieros diferentes. Por ello, las recomendaciones establecen tan solo patrones mínimos para la acción de los países en la implementación de los detalles de acuerdo a sus circunstancias particulares y esquemas constitucionales. Esto último reza en la página oficial del sitio. En todas y cada una de las publicaciones del Gafi se habla, se recomienda, se instruye, se avisa, pero nunca se sanciona y menos aún se excluye a ningún país por las políticas que adopte en este sentido. De ahí que el mismo sitio en internet y oficial del Gafi asegura no existen listas negras en las cuales se condene a tal o cual país. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Bien, ahí veíamos de dónde salen todas estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que lo constituyó el Grupo de los 8 y que tuvo su repercusión regional con una versión, a pesar de que decía el video que hay 2 miembros latinoamericanos, que son México y Argentina, que tengo entendido, del Gafi directamente, hay un Grupo de Acción Financiera Internacional latinoamericano, ¿no? Eso es correcto. Gafilac. El Gafilac y el Grupo Edmond, como se les llama también. Aquí ha venido, o sea, hizo mucha gestión o operó lo que se llamaba el Grupo Dublín, que era el grupo de los diferentes países de Europa unidos a los Estados Unidos, que presionaban o gestionaban la adopción de políticas de transparencia a nivel financiero, con miras a poder fortalecer los esfuerzos en contra de los paraísos fiscales y todo este tipo de, digamos, de economía paralela o en subterráneo que pudiera existir en nuestro país. Hay una, no sé si es una leyenda urbana o es una realidad, eso evidentemente se verá con el devenir del tiempo, pero hay por lo menos muchos comentarios de que esta ley va a afectar algunas ramas de actividad, como es por ejemplo la construcción, porque la construcción aparentemente tenía muy poca regulación en cuanto a el financiamiento de las obras y la venta. Si tú podías ir con un maletín y la venta también. Con $200,000 y comprarte un apartamento, o comprarte un solar, o comprar lo que sea. Y lo mismo sucedía con la venta de vehículos, que vemos que hay muchísimos vehículos en el país, pero ahora tendrá que ser canalizado a través de instituciones financieras. Por lo menos hasta los umbrales que se tiene, que es una casa de $1 millón no es nada, es decir, porque no existe. Bueno, casi. Puede que sí exista, pero la política de financiamiento de la vivienda de bajo costo es de 2 millones y tanto. De 3 casi. De 3 millones, 2.8. Sí, 2.8 alrededor. Entonces ese es el umbral de lo que es un apartamento sencillo o una casa para que promueven los fideicomisos. Los fideicomisos que los controlan también los bancos. Ahora bien, estas acciones dirigidas a clase media, media alta y alta, que son, diríamos ya, volúmenes mucho más grandes, a través del pago en efectivo o sin justificar no se va a poder hacer. Eso es correcto. Y de hecho, por lo menos hay que decir de dónde viene el dinero. Hay que mostrar datos fehacientes del origen del dinero y cuál es el objetivo de la relación comercial, cuál es el objetivo de la operación. Todo eso va englobado. Es decir, hay un sistema de detención, control y mitigación de riesgo mucho más efectivo. Pero yo te hago una pregunta. En el caso de las inmobiliarias, por ejemplo, si una persona ya tiene un contrato anterior a la ley de comprar un apartamento e irlo pagando en un plazo de 3 o 4 años, y viene la ley ya aprobada, aunque faltan algunos reglamentos, el apartamento es, vamos a suponer, el equivalente a $100,000. La persona ha pagado la mitad, pero la otra mitad entonces tiene que
hacerse según lo que establece la ley. No, lo que tiene que establecer el medio de pago correcto, o sea, es decir, la ley es de aplicación inmediata. Inmediata. Tiene que ajustarse inmediatamente y los pagos tienen que hacerse conforme los umbrales. De hecho, después de en una operación inmobiliaria, una transacción de $1 millón de pesos en efectivo tiene que ser reportada. Y o de más de $1 millón. De más de $1 millón de pesos. No es que no se pueda hacer, sino que hay que reportarla. Hay que reportarla y hay que indicar... ¿O está prohibida? No está prohibida, pero hay que reportarla. Lo que se establece en el artículo 31 es y todo un formulario. Sí, hay que... El artículo 64, la liquidación de pagos. Lo que se prohíbe, a toda persona física o moral, está prohibida. Okay. Eso es sin desmedro a la obligación de notificar, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos o operaciones mediante el uso de efectivo. O sea que tiene que ser por cheque obligatoriamente. Monedas o billetes, moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos, según los siguientes umbrales. Constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles por un monto superior a $1 millón de pesos. O sea que no se puede hacer en efectivo. Recibir. No se puede hacer. Y eso beneficia al sistema bancario, porque acuérdense que usted emite un cheque de $1 millón de pesos. No, y tiene con que financiamiento con el sí. sistema bancario. Bueno, pero estamos hablando del que lo vaya a pagar en efectivo. Ese no necesita otro elemento, digamos, que introduce toda la ley es el regular las cooperativas de ahorro y crédito, que antes escapaban a las regulaciones de la banca formal. Y hay cooperativas gigantes. Y hay cooperativas que tienen miles, decenas de miles de afiliados, hasta 90.000 y 100.000 afiliados, con lo cual hay una actividad económica que es muy sana. Sí, muy sana. Porque regularmente muy buena. Los cooperativistas están asociados por unos intereses comunes o una región o una comunidad y son muy sanas, pero también pudieran ser un canal para eludir el cumplimiento de las regulaciones en materia de lavado. Sabes que hay pequeños detalles con esta ley que tienen mucho que ver con lo que Julio hablaba, de que va a afectar momentáneamente el desenvolvimiento económico. Son detalles... No, yo lo cuestionaba. Tú lo cuestionabas, bueno, yo preguntaba. Sí. No, pero yo yo incluso lo afirmo, pero digo momentáneamente, porque son cosas que se van ajustando. Por ejemplo... Tengo una persona conocida que recibió un dinero y lo quería invertir, vamos a poner $1 millón de pesos. Lo quería invertir en un sitio, pues no se lo aceptan en efectivo, tiene que depositarlo en un banco y al sacarlo, pues le cobran 15.000 pesos. Entonces, si son 2 millones, le cobran 3. Claro, porque el punto 15. Y no, de 1 millón, ¿cuántos son? 1.500. 1.500. No, 15.000 pesos. 15.000 pesos. Pero si lo sacaba antes de tiempo. No, son 1%. No, Julio. El 1.5%. Okay, no, es el son? 0.15. ¿De 1 millón cuánto es? Son 15.000. Oye, el 10% son 150. Y el 1% son 15.000. El 1. El 0.1 es 1.500. Ah, bueno, pues no es tanto. Son 1.500, pero si es de 10, multiplícalo por 10. Exacto, entonces. pues vamos a suponer... Ahí sí son 15.000. La persona me dijo que eran 15. No, pues pero otra persona me dice que no tiene cuenta bancaria y que iba a mandar una biopsia al extranjero y que no se lo aceptaban, porque tenía que ser por una cuenta. Entonces tuvo que abrir una cuenta para eso, para mandar, creo que eran $100. O sea que... ¿Cómo es? Para mandar $100. Ajá, tuvo que abrir, porque no se lo aceptaban en efectivo. Entonces, lo que digo, en un hospital de los Estados Unidos, por la ley de lavado, me dice. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que independientemente que esto sea bueno en el futuro, que me parece que lo será, porque es una transparencia y la transparencia siempre es bueno, el hecho de toda esta transición es complicada. Sí, es un tema, ya en los años 90, había un autor que de hecho vino aquí al país, que hablaba del fin del dinero. Sí. Se vaticinaba el fin del dinero y hablaba del dinero plástico, del dinero electrónico como forma de... Bueno, es más seguro. Y eventualmente también hablaba del fin de la intimidad financiera. Exacto. Que desaparecía el derecho, porque él era... El secreto bancario. El secreto bancario y la intimidad financiera. Hay muchos países donde no existe ya el secreto bancario. Sí, pero en este caso él se refería a la intimidad financiera personal, es decir, al derecho que tú tienes de que otros no sepan cuál es tu, digamos... Lo que tú tienes, tu patrimonio. ¿Cuál es tu patrimonio? Sí.
independientemente de los fines fiscales. Es decir, el tema fiscal se cumple con todas las obligaciones tributarias, pero es el hecho de que tus finanzas personales, puede ser por una cuestión familiar, por una excentricidad tuya o lo que Por fuera. lo que tú quieras, la gente exacto. no tiene por qué saber que tú tienes tanto dinero o no tienes. Sí. Es decir, él hablaba y tocaba ese tema. Aquí hay un problema, una problemática que se le presenta a muchas personas, y es personas que han tenido procesos judiciales, Que no le dejan abrir cuenta. pero que se solucionan los problemas por un descargo o por un archivo o por cualquier vía. Y luego, aunque hayan obtenido esa Ganancia de causa. quedan marcados en el sistema Eso es financiero. terrible. Y entonces, ¿qué ocurre? Prácticamente, tal como plantea Mónica, vivir bancarizado, Sí. estar en el sistema financiero, ser cliente del sistema de la banca formal, es prácticamente una cuestión necesaria, imprescindible para la vida, para usted alquilar un vehículo con una tarjeta de crédito, para usted comprar un ticket de avión, o para muchas cosas se necesita tener tarjeta de crédito, para hacer una reserva en un hotel. Sí, para ir a un Sí, hotel. ya para casi ir. es Yo muy recuerdo difícil. hace poco tiempo que yo fui a un hotel en Madrid con un amigo y es este tipo de personas a lo antiguo que no usa tarjeta Exacto, de crédito. hay gente Entonces todavía. llegamos y el señor de la recepción le dice, por favor, me permite una tarjeta de crédito. Yo saco mi tarjeta de crédito y el otro dice, una tarjeta yo no tengo. Dice, ¿cómo que usted no tiene? No, yo no tengo. Yo en efectivo que pago. Y le dice, bueno, si no tiene una tarjeta de crédito, no lo podemos aceptar aquí. Porque ¿cómo O sea, garantizamos? usted es un no ciudadano. Exacto. Usted es un no Exacto. persona. Es un concepto que cambia, Entonces, señor. Yo fui embajador en Colombia y en el 2007 por 3 años. Y yo recuerdo que inclusive siendo embajador, sacar dinero en efectivo para utilizarlo era dificilísimo. Y recibir, Con la con excepción de delincuencia lo que le también. mandaba a uno, La valija. lo La que le mandaba a dotación. uno la Cancillería, la dotación de la embajada, eso entraba perfectamente, no había ningún problema. Pero en Colombia, después de haber conocido un poco más el país, yo me enteré de una cosa que le dicen las calas. Las calas o caletas también le dicen, Sí. que es enterrar dinero en efectivo. Y se Dios hacen hoyos mío. y son miles, millones y millones y millones que entierran. Sí, pues. Porque si tú lo metes en el sistema financiero, por eso de la abolición del secreto bancario Sí. para combatir el Sí. narcotráfico, de una vez lo detectan. Claro, no hay que los volúmenes llegaron a ser tan grandes. Bueno, que no, Pablo Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. sí, Vamos o sea, a la los- pausa. Volvemos, señores. Bien, amigos, estamos aquí en este último segmento de este programa con el abogado Félix Damián Olivares sobre la ley de lavado de activos, sobre su lógica interna, cómo se estructura, las cosas que le faltan para ser totalmente efectiva, le faltan algunos reglamentos y un periodo creo que de 12 meses que se le da para terminar esos reglamentos y poner en total aplicación, aunque ya muchas instituciones o todas las instituciones del sistema financiero lo están Aplicando. aplicando. Sí, sí. Sobre todo los bancos y las fiduciarias. El tema básicamente resulta con los sujetos obligados no financieros, que son los que hay que, la supervisión, el control, el seguimiento, tiene que Esos afinarse. son bancas de apuestas. Bancas de apuestas, casinos, Manejan mucho vendedores de efectivo. vehículos, Inmobiliarias. constructoras, profesionales liberales que participan de Incluyendo los operaciones. Sí, pero los abogados cuando realizan ciertas actividades. es Ustedes decir, podrían ser objeto de condena si no eso es regulan correcto, igual. Si Por no- cierto, yo vi en televisión al presidente del Colegio de Abogados
diciendo que iban a elevar un recurso de inconstitucional porque lo convierten como una especie de policía. Sí. Sí, ante pero sus eso, clientes. pero eso no es que lo que la ley hace es cuando el abogado participa de transacciones, de Económicas. inversión de capitales. Esos son los abogados que son administradores de fondos de ajenos. En ese caso. En esos casos es cuando se convierten en más. sujetos obligados. Y en el caso de los notarios públicos y los registradores de títulos tienen que verificar el medio de pago que sea fehaciente. Es decir, que dice, bueno, que se otorga un recibo de descargo y finiquito por valor de 5 millones de pesos, tiene que ver cómo se pagó. Si se pagó con cheque, si se pagó con un giro. Esa es la parte que Y si le se exigen. pagó con cheque, ya el banco es el responsable de Correcto, darle sí, no, él va a seguimiento. verificar que hubo un cheque y el número del cheque y consignar esa situación. Pero más allá no hay mayores dificultades. También están las joyerías, los vendedores de aeronaves. Wow. Sí, porque son básicamente los gustos y De lanchas y cosas así. lanchas y joyas, obras de arte, que son, Esos digamos, son mucho más difíciles de controlar. pero son sujetos obligados no financieros que tendrán que Y se le reportar. está informando. Sí, eso es correcto. Debe haber un proceso de educación, yo creo. Sí. Sí, es crear una cultura de transparencia y de cumplimiento de la ley. Y resulta, por ejemplo, que uno siempre decía, por ejemplo, en Estados Unidos, fíjese que Al Capone no fue apresado. Fue por problemas fiscales. Fue por problemas Sí, fiscales, no no fue por por su- ninguno de sus sí, crímenes, sí. ni sus asesinatos, ni por el contrabando de licor, sino que fue precisamente por temas fiscales. Eso hará entonces, todos sabemos que en la cultura empresarial en el país Y yo hay di- siempre doble contabilidad. Sí, Eso hará sí, que que, sea en uno. el por lo menos mediano plazo esas actividades que son evasión fiscal sean corregidas o por lo menos perseguidas. O se tendrán que acoger a alguna modalidad de gasto de representación o disfrazarlo de alguna manera. Bueno, pero por lo menos será una pero la cantidad evasión pequeña como tal, la y evasión como sí, tal no será, y no será criminal. no será posible. Y el gobierno, los gobiernos en general, ¿cómo les afecta esta ley de lavados respecto a la corrupción, respecto, por ejemplo, todos estos sobornos que hemos visto en los últimos Yo creo que años y esto demás? va a beneficiar. Yo creo que, de hecho, y valga la nota, creo que estas actividades, digamos, la división de pagos estructurados no hubiera sido posible de Odebrecht, por ejemplo, en el país. Con Entre el esta nueva 2012 y ley. 2014 no hubiese sido posible con esta nueva ley, porque la UAF hubiese tenido que reportar de alguna La unidad manera de análisis financiero. de análisis financiero estas transacciones A inusuales. pesar de que esas transacciones no eran en el país que se hacían. No. Sí, pero se hacían a través del sistema dominicano, sí. Sí, recibe- los bancos dominicanos. Sí, constaba. con bancos dominicanos. No, y Yo constaba en las pensé partidas. que la operatividad se hacía aquí, pero que los bancos, ellos tienen hasta un banco en una isla del Caribe. Sí, no, ellos tenían Antigua, tenían un banco, Sí. un banco austríaco que compraron para esas operaciones, pero después ellos mudaron sus operaciones a República Dominicana y de hecho había unos pagos que se hacían, Desde los aquí. pagos a Joao se hacían a través de una compañía de cine que se Dios constituyó y operaba aquí. Sí, por eso es que hay que O sea, ponerle... entonces, yo creo que esas seguridades de que hablaba Mascareñas Sí. no existirían con esta ley y con la aplicación efectiva de la O sea que misma. va a ser Yo beneficioso creo que sí, al yo final. creo que va a ser todo esto para beneficioso porque va a nosotros. transparentar los patrimonios, los flujos de capitales y esperemos que podamos darle seguimiento a los capitales de algunos políticos y funcionarios y exfuncionarios. Bueno, y Ojalá. si hay una clarificación de los patrimonios, si hay un perdón, ya no hay que decir de dónde sacaron todo esto, No, es que no puede haber un perdón bajo esa bajo esa... premisa. Los crímenes de corrupción son imprescriptibles, de hecho. Señores, se nos acabó el tiempo, gracias a Félix Damián Olivares. Muchas gracias. Y este es un tema, el de lavado Permanente. de dinero, de activos, que tenemos que darle seguimiento, informarles a ustedes para que sepan cómo actuar. Hasta la próxima.